Vamos entonces con nuestras Biblias, hermanos, al libro de Ageo. Es el tercer libro antes del Nuevo Testamento. Ageo, Zacarías, Malaquías y luego tenemos el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a comenzar esta serie estudiando la profecía del profeta Ageo. ¿Cuántos han estudiado la profecía de Ageo? Me gustaría saber si alguien lo ha leído, estudiado. No es un libro muy popular. Ageo, el nombre Ageo significa festividad de Jehová. Seguramente él nació en un día festivo, de una de las festividades de Jehová. Vamos a leer entonces Ageo, ¿está ahí? Ageo capítulo 1. Son solo 2 capítulos, son 38 versículos. Es bastante corta la profecía de Ageo. Pero vamos a leer solo el capítulo 1. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, esta es la profecía. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo la disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque esta profecía, escrita 2500 años atrás,
todavía tiene impacto para nuestras vidas. Todavía es una palabra contingente para nosotros. Lo que salió de la boca de Ageo por mandato tuyo, por inspiración de tu espíritu, todavía es un mensaje pertinente, contingente. Todavía son palabras de Jehová que resuenan en nuestros oídos y corazones. El problema todavía está vigente y latente. Por eso la solución del tiempo de Ageo es la misma de nuestro tiempo. Por eso es tan importante nuestro estudio de esta profecía. Padre, oramos, bendice este tiempo, háblanos, enséñanos, corrígenos. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ageo, entonces, este es el mensaje número 1, el primer mensaje estudiando la profecía de Ageo. En todas las ciudades, en todos los países, es común apreciar, es común poder ver construcciones que han quedado a la mitad. Me acuerdo por años, cuando nos movíamos desde la cisterna hasta el centro de Santiago, pasar y ver ese hospital que prometía ser el hospital más moderno de Latinoamérica, que inició su construcción en los años 70, si mal no recuerdo, el mismo año 70, y que quedó a mitad. Y fue por largo tiempo como llamaban, un elefante blanco. Edificios que vieron su inicio, pero que su terminación quedó pendiente. Quedaron varados en el limbo de la incapacidad humana, de la indeterminación humana de concluir la obra. Y son testigos visibles y monumentales de la indefinición humana. Recuerde que el Señor Jesús hizo una mención de eso, que cuando alguien quiere construir algo y si no le toma el peso, si no calcula bien, esa construcción puede quedar a mitad y eso será un testimonio de la incapacidad humana. Bueno, varios edificios han quedado inconclusos por guerras, pestes, problemas financieros, errores de cálculo, cambios geopolíticos, etcétera, etcétera, etcétera. Son obstáculos que han impedido que ese edificio, esa construcción que partió bien, que se inició bien, que a todas luces iba bien enfocada, bien encaminada, pero hubo un momento, algo pasó que detuvo la obra y la obra quedó a medio terminar y eso se convirtió en un testimonio de la incapacidad humana, de la indeterminación humana. Ya sea que son edificios parcialmente terminados o algunos son dejados como ruinas, algunos son testimonio por años de la incapacidad humana, como ya dije. Edificios a medio terminar son un testimonio de un comienzo ambicioso, pero de un fin inconcluso. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la famosa Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, iniciada su construcción por el famoso arquitecto Antonio Gaudí. Esta obra comenzó su construcción en el año 1882. 1882 y actualmente todavía está inconclusa.
Gaudí comenzó la construcción más o menos un año después de 1882, más o menos. Gaudí murió en 1926. En el año 1930, definitivamente la obra quedó a medio terminar por la Guerra Civil Española. Lo cierto es que aún más de 150 años después, esta obra está inconclusa y todavía no se terminan las 18 torres, todavía no se terminan todas las puertas, todavía está inconclusa. El costo es altísimo y cada vez se vuelve más caro. La única posibilidad de terminar es por los cobros que hace la misma iglesia para que los turistas puedan ver, apreciar una obra inconclusa. Otra es el Museo Nacional de Escocia. Este museo partió con la intención de ser un museo recordatorio de los escoceses que murieron en las guerras napoleónicas a principios del siglo XIX. Escocia decidió construir este monumento en la cima de un monte que se llama Calton Hill, cerca de Edimburgo. Y el propósito era hacer una recreación del Partenón griego. Y ahí tenemos 12 columnas, ¿cierto? Emulando, recordando a lo que era el Partenón griego. Pero la falta de fondos, porque al inicio solamente se recolectaron 24,000 de los 42,000 que tenía presupuestado la obra. ¿Qué ocurrió? En 1822 quedó inconclusa y finalmente en 1826 quedó abandonada completamente y hoy es solo esta, 12 columnas levantadas emulando al Partenón griego sin ninguna intención de ser terminada. Una obra que partió bien, que partió con mucho ánimo, con mucho propósito, pero terminó mal. Por último, en Caracas, un poco más cercano a nosotros, Latinoamérica, lo que se conoce como la Torre de David en Caracas. Fue diseñada por Enrique Gómez y sus asociados y el propósito era tener un edificio corporativo para un grupo de inversiones que se llamaba Grupo Confinanzas. Suena divertido, ¿no? Grupo Confinanzas, pero fue exactamente eso lo que impidió su terminación, las finanzas. No había finanzas. El hombre que inició esta construcción, David Bilbegraun, murió y con él murió la construcción de este edificio. Hermanos, edificios que iniciaron bien, edificios que tenían el propósito de ser terminados, pero quedaron inconclusos. La profecía de Ageo ataca este tema. Ageo ve algo y es movido por Dios para decir algo. La profecía de Ageo fue escrita en el periodo post-exílico. ¿Qué significa eso? Después de que Israel volvió de Babilonia. Tenemos 3 profetas post-exílicos. Tenemos a Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos 3 profetas son conocidos como los profetas post-exílicos. Es decir, que ellos profetizaron a Israel después de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Recuerde que Israel estuvo 70 años en Babilonia. Tenemos un libro que nos registra muchas de las cosas que los judíos vivieron en Babilonia. Es el libro de Daniel. Y tenemos muchas otras profecías. El profeta principalmente enfoca su profecía, Ageo, a llamar la atención del pueblo
la profecía de Ageo llama la atención. Él quiere hacer sonar trompetas, tambores, porque él quiere llamar la atención de por qué el pueblo abandonó la reconstrucción del templo. El templo de Jerusalén. Usted recordará que Jerusalén fue tomada y saqueada. Los muros y las puertas de los muros. Recuerden que las ciudades antiguas eran rodeadas de muros para evitar las invasiones. Y habían puertas fuertes que impedían la entrada de los enemigos. Bueno, Israel, bajo el imperio babilónico, recibió ese ataque y los muros fueron derribados, las puertas quemadas, y el templo de Jerusalén, que era el centro neurálgico de la fe de Israel, era el ente unificador de todo Israel, también estaba en ruinas. Como dije, Nabucodonosor entró a Jerusalén, los muros, las puertas y el templo destruidos, y tenemos la fecha exacta, 28 de agosto del año 587 a.C. Y este acontecimiento marca el inicio del exilio de Israel a Babilonia. Esto era una costumbre de que los pueblos que conquistaban a otros pueblos tomaban cautivo a lo mejor de ese grupo, de esa nación, a los mejores, y los llevaban a su propia tierra. Esto fue lo que ocurrió con Israel, Judá específicamente, que fue llevado a Babilonia, y ahí estuvo por 70 años. Ahora, este periodo de 70 años fue un periodo que el profeta Jeremías había anunciado con exactitud precisa. Ustedes estarán 70 años en el cautiverio. Ocurrió una noche, ustedes recordarán cuando estudiamos el libro de Daniel, Nabonido, quien era un descendiente de Nabucodonosor, tenía una fiesta apoteósica, una gran fiesta, comida, bebida, mujeres. Él no ignoraba que afuera de los límites de Babilonia, el imperio medo-persa, dirigido por Ciro, estaba ahí, en los muros de Babilonia, pero él se sentía tan seguro que no le dio importancia. Él creía que nunca las murallas de Babilonia caerían. Pero esa noche del año 539, Babilonia cae bajo el imperio medo-persa, dirigido, como ya dije, Ciro el Grande. Hasta esa fecha, la costumbre de los pueblos dominantes era la de mantener en cautiverio a los pueblos dominados. Pero esta costumbre fue revertida por Ciro, quien, una vez asumido el dominio del imperio mundial, conquistando Babilonia, él escribe una autorización, lo dice el libro de Esdras, lo pueden leer. Él escribe una autorización que permite que todos los judíos que están en Babilonia, que han estado ahí 70 años, puedan volver finalmente a su tierra. Así que en el año 538, los judíos comienzan a volver desde Babilonia a Jerusalén. Ahora, hay un punto muy importante ahí, porque tal vez de los miles, cientos de miles de judíos, hasta los millones de judíos que estaban ahí en Babilonia, en este primer regreso solo volvieron 50,000. Algunos calculan que eran 3 millones de judíos en Babilonia. Otros dicen que eran 5 millones. 50,000 es bastante poco. Pero ellos deciden volver. Ellos quieren volver. Hay un edicto de Ciro que les permite volver. Y ellos
deciden volver. Estos son los valientes, son hombres determinados, hombres, mujeres determinados. Este pequeño y valeroso grupo enfrentó entonces, volviendo a su tierra, ya volviendo a su tierra, era un tema, porque era un viaje que duraba más o menos 5 meses. 5 meses caminando, 5 meses volviendo a su tierra. Ya era complicado. Pero ya llegando a la tierra, estos judíos enfrentan varios desafíos. La más grande, el más grande obstáculo que ellos encontraron es que Jerusalén estaba prácticamente en el suelo. Los muros derribados, las puertas quemadas, muchas de sus casas quemadas, el templo está quemado. Jerusalén está en ruinas. Ese es el más grande de los obstáculos. La tierra mayormente no había sido cultivada durante 70 años. Así que imagínate que llegan, todo está en el piso, hay ruinas, todo está quemado. La tierra, como para plantar y tener el fruto de la tierra, es una tierra que durante 70 años no se ha cultivado. Y lo más importante de todo, el templo, que es el factor unificador de Israel, también está destruido, también está en ruinas. Otro factor importante a considerar es que no todos los judíos fueron deportados a Babilonia, sino que las personas más sanas, las personas más capaces, las personas más doctas fueron llevados a Babilonia. Los pobres, los ignorantes, la gente de la tierra no fue llevado a Babilonia. Así que ellos se quedaron ahí en Jerusalén durante 70 años y muchos de ellos comenzaron a cultivar la tierra muy precariamente. Muchos de ellos se apropiaron de terrenos de personas que habían sido deportadas. Así que al regreso de ellos hubo esa confrontación. Muchos estaban peleando por sus propios terrenos, otros los defendían porque esos terrenos fueron abandonados durante 70 años. Algunos le pedían impuestos, algunos le pedían pago, conflictos. Y no solamente eso, sino que las naciones vecinas no veían con buen ojo que estos judíos volvieran y se volvieran a instalar en su tierra. Así que el retorno fue bueno, el retorno, qué felicidad, volvemos a nuestra casa, 50,000 de los judíos vuelven, pero se encuentran con todo este ambiente, esta atmósfera de complicaciones. No era fácil de ninguna manera. Así que aquellos que retornaron tomaron como prioridad la reconstrucción. Primero, el muro. Segundo, el templo. Porque como dije, el templo tenía que ser reconstruido porque era el centro unificador, no solamente de la religión, sino del sentido de ser judío. Para ellos, ser judío significaba tener un templo, tener un lugar donde adorar a Jehová, tener un lugar donde tener un culto. Hasta ese momento el templo estaba en ruinas. Así que en el año 536 se comienza la reedificación del templo. En el año 535 antes de Cristo se colocan los cimientos de este nuevo templo. Este templo que fue construido por Salomón, entre paréntesis. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Así que inicio de las obras, poner la primera piedra, levantar un altar a Jehová, esto provocó tanto ánimo. La gente estaba feliz, la gente estaba tan animada. Hemos vuelto a nuestra tierra cuando pensábamos que habíamos perdido todo. Pensábamos que Jehová se había olvidado de nosotros. Pensábamos que ya íbamos a ser parte de los babilonios.
El Señor en su misericordia nos ha traído de vuelta y estamos poniendo la primera piedra. Y cuando esto ocurre, hay gente que celebra, hay gente que grita, hay gente que llora, hay ánimo. El pueblo mantenía la moral muy en alto. Estaban determinados a acabar la obra. Estaban unificados en un solo corazón, en un solo propósito. Tenemos que reconstruir Jerusalén, los muros y el templo. Pero, y aquí está el pero, este puñado de valientes, 50.000 valientes, que comenzó con gozo la reconstrucción, se ve enfrentado a diferentes factores opositores: desánimo, desaliento, presión, gente que venía y comentaba, gente que venía y decía: oye, ¿ustedes qué están haciendo? ¿No les corresponde a ustedes edificar? ¿Cuántos de ustedes han comenzado algo? Y nunca falta el buen amigo, el amigo que dice: oye, ¿qué estás haciendo? No tiene ningún sentido. Oye, ¿qué estás haciendo los domingos en la mañana? ¿Va a la iglesia? ¿Trabajas toda la semana? Te mereces un día de descanso. Quédate en tu casa, que nada te pasa. Entonces este puñado de valientes comienza a recibir ataques. Y quiero decirle, hermanos, que cada vez que iniciamos algo para Dios, espera oposición. Cada vez que tú inicias algo para Dios, espera oposición. Comienzas a buscar a Dios, oposición. ¿Quieres llevar a tus hijos a la iglesia? Oposición. ¿Cuántas veces nosotros salimos de la casa llevando a nuestros hijos a la iglesia cuando eran pequeños y algo pasaba? Siempre algo pasa, ¿o no? Claro, que uno se caía al barro, había que cambiarle ropa. O en las micros ahí en Santiago, tantas vueltas para allá, para acá, parecía una batidora. Y llegando, ¿te acuerdas? Llegando casi a la iglesia, tomé a la Bernardita que venía mareada, me dice: papá. Me bautizó con su vómito. Y yo tenía que predicar ese día. Dificultades, espera oposición. Porque todo lo que hacemos para el Señor, los que queramos vivir piadosamente para el Señor, experimentarán persecución. Hermanos, y este puñado de hombres y mujeres valientes, algunos se quedaron definitivamente en Babilonia y no volvieron. Pero este grupo de hombres y mujeres valientes, determinados, llegan a la tierra y comienzan el trabajo de reconstrucción, tarea no fácil. Y cuando toman las herramientas en sus manos, comienza la presión. Una fuerte oposición material, espiritual. Y esto lamentablemente llevó a la paralización de las obras de reconstrucción. Como estos edificios que hemos visto, que quedaron inconclusos, que comenzaron bien, pero quedaron a la mitad. Edificios que tuvieron su gloria inicial, pero aún no han tenido y tal vez ya nunca tendrán la gloria final. Quedaron a medias, quedaron inconclusos por la presión, por el mal cálculo, por lo que sea, pero así fue. La profecía de Ageo, hermanos, es una denuncia de parte de Dios. Es una denuncia de parte de Dios a este pueblo que fue amilanado, que se acobardó,
Fue un pueblo que en algún momento inició bien, pero la presión, y decidieron dejar inconcluso. No hay nada peor en la vida de una persona, no hay nada peor en la vida de una nación, no hay nada peor en la vida de una iglesia que dejar algo inconcluso. Yo empecé mis estudios, pero no me dio. Yo empecé una ampliación en mi casa y no me dio. Yo empecé un matrimonio y no me dio. No hay nada peor, hermanos, que algo que hemos iniciado y quede inconcluso. Será un testimonio vergonzoso de un mal cálculo. Será un testimonio de la indeterminación, del cansancio, del agotamiento al que todos estamos expuestos. Esto es la denuncia de Ageo. El libro de Ageo lo podemos dividir fácilmente en 4 partes. Hoy estudiaremos el inicio de la primera parte. La primera sección, son 4 secciones y está marcada con fechas específicas. La primera sección es todo el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 15. Y en la primera sección es la acusación, es la demanda de parte de Dios de que Israel tiene prioridades equivocadas. No han terminado la obra porque tienen prioridades equivocadas. Este primer mensaje de Ageo fue dicho, proclamado el 1 de septiembre del año 520 antes de Cristo. La fecha está clara. Ahora, Ageo hace esta demanda, Ageo hace esta denuncia de parte de Dios, después que han pasado, escuche esto, 16 años en que la obra se ha detenido. 16 años en que no se ha hecho nada por reconstruir los muros, las puertas y el templo de Jerusalén. Son años de paralización, son años de testimonio de que algo comenzó y quedó a la mitad. La obra se detuvo y no se ha retomado. El trabajo de reconstrucción está detenido, absolutamente detenido. El mensaje de Ageo está básicamente, primordialmente, inicialmente a 2 líderes, pero al pueblo en general. El primero de ellos es Zorobabel. El nombre de Zorobabel quiere decir nacido en Babilonia. Y el segundo, que es el líder espiritual, Zorobabel es el líder civil. El segundo hombre es Josué, su nombre significa Jehová salva, Jehová es el Salvador, y es el líder espiritual. Así que el mensaje de parte de Ageo es directo, sin ambajes, es directo. No es tan diplomático Ageo, va al punto. No tiene mucho que halagar, no tiene mucho que decir, va al punto. Como Pablo cuando le escribe a los Gálatas, va al punto. Es tan urgente la cosa que no tiene tiempo para diplomacia, o como decía mi abuela, no tiene tiempo para sobar el lomo. Va al punto. La cuestión es tan urgente, la necesidad es tan apremiante, es tan necesario. La reconstrucción del muro, de las puertas, del templo es tan necesario que no hay tiempo para otra cosa. Ya hemos perdido bastante tiempo. 16 años son 16 años. Pero el pueblo tiene una excusa. El pueblo tiene una gran excusa. El pueblo dice:
No es tiempo. El pueblo se excusa de que no ha tomado su lugar, que no ha echado manos a las obras, porque dice, no es tiempo, no es tiempo. ¿Por qué no es tiempo? ¿Quién dice que no es tiempo? ¿No le pasa a ustedes, no le ha pasado a ustedes que han comenzado algo y comienzan las adversidades y comienzan las complicaciones y comienzan los tiempos malos y dice, no es la voluntad de Dios que hagamos esto, porque todo se viene en contra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No es la voluntad de Dios que yo vaya a la iglesia hoy día porque está lloviendo. Si Dios quisiera, sería un sol lindo, precioso. Ángeles me cantarían aquí en la ventana de mi dormitorio para despertarme. Hermanos, a veces precisamente cuando caminamos con Dios, ya estamos haciendo las cosas que Dios quiere, es cuando más oposición tenemos. Espera oposición. Si tú estás haciendo algo por Dios, espera oposición. Porque el mundo no ama las cosas de Dios. El diablo no ama las cosas de Dios. Espera oposición. El pueblo dice, no es tiempo. El verso 4 dice, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en casas artesonadas y esta casa está desierta? El Señor le pregunta. El Señor ha oído las quejas, las justificaciones baratas de su pueblo. No es tiempo. Hemos tenido mucha oposición. Fíjese. Así que creemos que no es la voluntad de Dios, o por lo menos no es el tiempo de Dios. Pero el reclamo de Dios apunta al problema básico y fundamental. Se llama egoísmo. El pueblo tiene tiempo para cualquier otra cosa, excepto para las cosas de Dios. Ellos tienen tiempo, tienen dinero, tienen disposición para cualquier otra cosa, excepto aquello que tiene que ver con Dios. Las cosas de Dios siempre son en segundo o tercer lugar. Siempre son postergables. Siempre hay algo más importante que las cosas de Dios. Si yo me paso 5 minutos del mensaje, algunos empiezan a ponerse incómodos, a rascarse la cabeza. Una vez alguien ve... Los puritanos pedían perdón a las asambleas, a su iglesia, porque su mensaje duraba solo 4 horas. 4 horas, pastor, un mensaje, qué lata, qué aburrido, fome. Pero podemos estar 2 horas viendo el fútbol, ¿o no? ¿No, Roberto? No, la U. Podemos estar horas viendo una serie. Y hermano, no digo, por favor, no me malentiendan, no estoy en contra del deporte, no estoy en contra de ver televisión, no estoy en contra de ver series. Pero si eso está por sobre mis responsabilidades como creyente, entonces estamos mal. Estamos haciendo exactamente lo que el pueblo decía, no hay tiempo. Vamos a orar, no tengo tiempo. Vamos a evangelizar, no tengo tiempo. Yo evangelizo cuando quiera, cuando pueda, pero cuando la iglesia sale, no tengo tiempo. Vamos a leer la Biblia, no tengo tiempo. Vamos a la iglesia, no tengo tiempo. Dice Warren Wiersbe lo siguiente, comillas: el mandato del Señor destaca el egoísmo de ellos. Ellos construyeron sus casas, pero decía que no tenían tiempo para edificar la casa de Dios. En otras palabras, se anteponían al Señor. Algunos de los judíos tenían incluso
casas artesonadas, lo cual sería un lujo en aquel día. Cierre comillas. El Señor dice, ustedes hablan que no tienen tiempo para construir. No tienen tiempo para las cosas de Dios. Hay cosas más importantes que Dios. Hermanos, ¿qué puede ser más importante que Dios? Prioridades equivocadas. Prioridades equivocadas. Ellos estaban enfocados en otras cosas. Eso era lo importante para ellos. Eso era lo valioso. Eso estaba en primer lugar. Y el reclamo de Dios es, ustedes dicen que no tienen tiempo para reconstruir el templo. Dicen que no tienen tiempo, pero se han dedicado durante 16 años a construir sus propias casas. Y algunos de ustedes tienen casas artesonadas. ¿Qué significa la palabra artesonadas? Sepunim es un verbo. El verbo significa cubrir con paneles. Indica cubrir o revestir una estructura con algún material costoso como maderas nobles. Cubrir especialmente el templo y el palacio de Salomón. Salomón, cuando construyó el templo fue un templo artesonado. Es decir, si tenemos así el piso, madera, las paredes cubiertas de madera y en algunas partes del templo hasta de oro. Eso es el verbo artesonados, artesonar. Artesonar era propio del templo y el palacio real. Y el reclamo de parte de Dios. Ustedes dicen que no hay tiempo, que no hay dinero, no tengo posibilidades. Y el Señor dijo, déjame ver tu casa. Déjame ver tus intereses, déjame ver tu agenda. Déjame ver en qué ocupas tu tiempo. Esas 24 horas que el Señor nos da todos los días. Bueno, eso parece un reloj. Esas 24 horas que el Señor nos da, ¿qué respuesta tenemos? La declaración del profeta entonces apunta al centro del problema. El pueblo está más ocupado, más ensimismado en atender asuntos personales, sus comodidades, su conveniencia, sus deseos, sus antojos, antes de tomar el tiempo para las cosas que tienen que ver con Dios. El Señor le dice, verso 4, casas artesonadas. Y dice, y esta casa, en el verso 4, está desierta. Casas artesonadas, la casa del Señor desierta. La palabra desierta es un adjetivo que significa seco, desolado, en ruinas. Hay dos ideas que se conectan y sustentan la traducción de esta palabra. La primera es en el sentido de sequedad en oposición a humedad. Cuando habla de desierta, está hablando de que está seca. El segundo sentido de la palabra es desolación, abandono. Entonces la palabra se puede traducir que la condición del templo es seca y desolada. Nadie ha venido a cuidar, nadie ha venido a proteger, nadie ha venido a hacer nada. El templo está seco y desolado. En contraposición, sus casas son casas artesonadas. El Señor entonces, en el verso 5,
Por medio del profeta, Él llama al pueblo a considerar. Y esta mañana, hermanos, llamo a considerar, no solamente ustedes, yo mismo, tengo que considerar. El profeta llama la atención a su pueblo, llama a considerar seriamente esta situación. Y esto es un llamado, hermanos, al corazón. ¿Dónde está mi corazón? Porque en el corazón ocurren todas las decisiones, en el corazón ocurren todas las determinaciones, en el corazón ocurre toda la voluntad. Si tú estás aquí, es porque tu corazón decidió estar acá. Las cosas que hacemos, lo que somos, tiene que ver con una decisión en nuestro corazón. Todo lo que somos tiene que ver con decisiones. Nuestro hogar, lo que hacemos en nuestro hogar, nuestras relaciones, nuestras prioridades, todo lo que es importante, todo lo que no es, lo trivial, el cómo ocupamos el tiempo, cómo destinamos el dinero, cómo ocupamos. Todo lo que somos tiene que ver con el corazón. Por eso el verso 5. Verso 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Mediten. Caminos. Cuando la palabra usa la palabra caminos, es lo que nosotros hacemos producto de lo que pensamos. Es acción. Caminamos. Pastor Felipe Stroud, que fuera el pastor formador de muchas generaciones de predicadores, él dijo una vez, él tenía toda la razón. Él dijo: votamos con los pies. ¿Qué significaba eso? Lo decía un gringo. Tú puedes decir: no, yo voy. Evangelismo el sábado, yo voy. Que bueno, a ver cuántos son. Ya, amén. Vamos a tener 20. ¿Cuántos llegan el sábado? 3. 2 cristianos y un impío ahí. Votamos con los pies. Yo voy. Donde tú estás parado es lo que a ti te importa. Medita sobre tus caminos. ¿Me entiendes lo que trato de decir? Amén. El Señor entonces, frente a esto, está invitando, está demandando, es un imperativo. Él dice: meditad, cal, imperativo, estén constantemente meditando. Y escucha esto. Meditar quiere decir poner en la mente o decir en el corazón, para ser considerado seriamente. La idea es prestar mucha atención a algo. Poner en la mente es algo que yo debo poner en la mente. Sus casas son casas artesonadas. El templo está seco y vacío. Piensa en eso. Y luego dice: meditad, y es un imperativo. Estén meditando. Y ese bien es un sustantivo levavken, que significa
corazón, mente, persona interior. El uso principal de esta palabra describe toda la disposición interior de la persona. Esta palabra se usa para describir el proceso mental, racional, que permite a una persona conocer las bendiciones de Dios, planificar el futuro, comunicarse y entender el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? ¿Qué es lo que está diciendo Dios por medio del profeta? Piensen, calculen, de tal manera que ustedes tomen decisiones correctas en lo más profundo de su ser. El por qué estamos aquí es porque hemos decidido en lo más profundo de mi corazón estar aquí. Y yo he decidido que estar aquí es lo mejor para mi vida. Podría estar en otro lugar, podría estar dándome 500,000 vueltas en mi cama. A ver si me levanto. Podría estar en otro lugar divirtiéndome, en otro lugar jugando, en otro lugar comprando. ¿Por qué no vamos a la feria? Entre paréntesis, subieron las papas. Es mala fecha para ir a comprar papas. Podría estar en cualquier otro lugar, pero yo he decidido, he determinado que esto es lo mejor para mí. Como enseñó Diego hace 2 semanas, no dejando de congregarnos. Ah, qué fome, qué lata. Ver de nuevo al hermano Esteban. ¡Qué lata ver a César! Ni hablar de ver a Vicente. ¡Uah! ¡Qué lata! Hermanos, no dejando de congregarnos, no dejando de congregarnos, no dejando de congregarnos. Las cosas de Dios deben estar en primer lugar de nuestra vida. Y esto es mucho más que una frase de cliché. Debe ser. Porque cuando estudiamos la cruz de Cristo, el amor de Cristo nos constriñe, ¿o no? ¿Por qué estás tú acá? Qué bueno que estés acá, no te vayas, qué bueno. Pero aún un paso más. Ya voy a terminar. Lo digo para aquellos que están. ¿Por qué estamos acá? Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué vamos al grupo casero? Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué vamos a evangelismo? Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué testificamos del Evangelio? Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué damos a la iglesia? Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pon tu corazón en tus caminos, es lo que está diciendo el Señor. Dios quiere que su pueblo considere, que piense, que medite sus cosas, sus vidas, sus prioridades. Y el abandono en que está el templo. Podemos estar abocados en muchas cosas, y muchas cosas son buenas. Podemos estar abocados en conseguir una casa, comprar una casa, eso está muy bien. Algunos pueden estar abocados en sacar algún título, eso está muy bien. Tener una carrera, eso está muy bien. Algunos están abocados en buscar cosas que nos ayuden en esta vida. Y eso está bien, no está mal, de ninguna manera. Pero lo que el profeta está diciendo es que está mal cuando solo nuestro enfoque está en las casas artesonadas y el templo es seco y abandonado. Porque ¿sabe qué? Porque cuando personas se engañan,
que el único propósito de su vida es llenar las paredes de su casa con título tras título tras título. Que el objetivo de su vida es solo vivir para trabajar y no trabajar para vivir, como dice el Salmo 127. Si Jehová no está, en vano vela la guardia. Si el Señor no está guardando la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no está en tu empresa, en vano te afanas, en vano luchas. Sus casas, sus intereses, aparentemente, el hombre busca, el hombre es como una vasija que tiene que ser llenada. El problema es con qué lo llenamos. Pensamos que si la vasija está llena de logros, entonces estaremos satisfechos. Mire lo que dice el verso 6. Puesto que ellos están enfocados en las casas artesonadas y el templo está seco y vacío, entonces, ¿qué dice? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis, claro, comen, pero no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿De qué está hablando? Prioridades equivocadas. Prioridades equivocadas. Hay gente que corre tras estas cosas para luego darse cuenta, para luego meditar, para luego sentarse y mirar y sentir que hay un vacío inmenso. San Agustín de Hipona dijo, Señor, tú nos hiciste. Señor, nos hiciste para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El reclamo del profeta, casas artesonadas, el templo seco y vacío. Siembran, no recogen, comen, no se sacian, beben, no se satisfacen, se visten, no se calientan, trabajan y reciben jornal en saco roto. Ageo nos llama a considerar muy bien nuestros caminos, a poner nuestro corazón en nuestros caminos. De otro modo, ninguna de las cosas que hagamos hallaremos satisfacción. El único lugar donde el corazón del hombre encuentra satisfacción es en Dios. No hay otro. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del hombre fue hecho para ser llenado por Dios. Nada más te va a satisfacer. Un matrimonio, otro trabajo, otro título, lo que sea. Sin Dios es vacío. Sin Dios es vacío. Señor, oramos esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por la profecía de Ageo. Ayúdanos a entender que fuera de ti no hay satisfacción completa. Señor, tú nos hiciste para ti
y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La satisfacción del corazón humano eres tú, Señor. Tú eres mi satisfacción. Bendice tu palabra, guárdala en nuestro corazón. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.